forma el óxido de trifenilfosfina, o sea, al final de todo se libera 130 y 140 calorías. Sí. Y, o sea, la reacción o sea, como está muy desplazada a productos, ¿por qué? Por eso, porque se libera mucha energía. Claro, en realidad vos tenés primero, toda reacción que esté regida por un equilibrio, cuando se forman moléculas neutras, se favorece. Y en este caso vos tenés la formación de dos moléculas neutras. Por un lado el alqueno y por otro lado el óxido de trifenilfosfina. Pero particularmente el óxido de trifenilfosfina aporta mucho al desplazamiento de esta reacción por la cantidad de energía que se libera al formar ese enlace estable doble de fósforo y oxígeno. Entonces eso favorece, es decir, toda la reacción está favorecida, como les digo, porque se forman dos moléculas neutras. Eso seguro que ya lo han visto. Entonces, siempre que haya la formación de moléculas neutras o liberación de gas, que también seguramente lo han visto, las reacciones, los equilibrios se favorecen. ¿Sí? ¿Era eso lo que te... Sí, era eso solo. No lo que te desvelaba? Me imagino que no pudiste dormir, pobre. Todo un fin de semana sin dormir, pasándola mal. Bueno, disculpen que me estoy acomodando en otro lado de la casa que no lo tenía previsto, pero me parece que acá hay mejor señal. A esta hora parece que hay problemas con las señales. Bueno, simplemente lo que les quería decir era eso, por favor, que por lo menos hasta que no terminen los trabajos prácticos del laboratorio, traten de no agotarme a los auxiliares que me tienen que durar hasta el final de la cursada. Así que traten, si quieren, de ir a las clases de consulta todas las que quieran, pero no vamos a usar por ahora ningún foro ni nada que nos agote aún más a todos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Si no, vamos a ver la adición de alcoholes. Hoy vamos a ver, son dos temas que son bastante importantes respecto de algo que ustedes tienen como que guardar en la cabeza para más adelante. Vamos a tratar de llegar hasta, ustedes en el medio, en las transparencias que tienen ejercicios. Yo esos ejercicios los corrí para que los hagamos, o bien hoy cuando estemos por terminar, o mañana empezamos a hacer esos ejercicios en clase, para que podamos avanzar y no cortar justo en el medio. Como les dije, vamos a ver varias adiciones hoy, pero en particular las adiciones de alcoholes y de derivados de amoníaco. Ambos son nucleófilos débiles, por lo tanto las reacciones van a estar siempre catalizadas por ácido para hacer más electrófilo de carbono carbonílico. Y en este caso vamos a empezar con la adición de alcoholes, tanto a aldehídos como a cetonas, y eso les va a dar un nombre diferente. Si se adiciona una molécula de alcohol, se va a formar un hemicetal o acetales. Esto significa que se adiciona solo una molécula a un aldehído, por lo tanto va a ser ¿Cómo? Perdón, ¿estás mostrando la adición de alcoholes? Porque no se ve. Sí. Es como que se queda pegado, esperen que claro. dejo de compartir, se queda pegada cuando comparto. Sí, les estaba mostrando, yo estoy hablando, hablo de una cosa y ustedes de otra. A ver ahí de nuevo. Ahí estamos viendo, ¿estamos todos en lo mismo? Sí, ahora se ve la adición de alcoholes. Y es como que se queda pegado por ahí, a veces hay que hacerlo. Entonces, vamos a tener la formación de, cuando se adiciona una molécula de alcohol, se llama hemicetal si se adiciona una acetona, o acetal a un aldehído, y cuando se adicionan los dos, que sería, como ven acá, que se adicionan dos moléculas de alcohol, se llama acetal si es de un aldehído y cetal si es de una acetona. Entonces, acá lo que vemos es la reacción completa de formación de, en este caso, fíjense que puede ser acetal o cetal, porque tenemos hidrógeno o un R2. Son dos moléculas de alcohol con catálisis ácida que nos da este producto, y acá se indica que es vía hemiacetal o hemicetal, es decir, yo no puedo llegar directo acá, sino paso por este paso. Es decir, siempre lo que tengo en este mecanismo es la formación del hemicetal o hemiacetal, y si tengo suficiente alcohol y si tengo catálisis ácida, se puede proseguir hasta la formación del
cetaloacetal, que es el mecanismo que vamos a ver ahora. En este caso tenemos un aldehído y un ácido. Se va a protonar el aldehído porque va a recibir a un nucleófilo débil, entonces hacemos más electrófilo el carbono, y se produce la adición del alcohol a través de los pares de electrones no compartidos del oxígeno. Se desplaza, por supuesto, el par de electrones sobre el oxígeno cargado positivamente y se forma un intermediario tetraédrico que ya sabemos que cuando hay catálisis ácida queda con carga positiva. En este caso va acompañado por el contraiono, la base conjugada del ácido. Esta base conjugada puede abstraer este hidrógeno de manera que el oxígeno recupera sus pares de electrones y se forma el hemiacetal, estamos partiendo de un aldehído, y esta reacción es completamente reversible, tiki, va y viene, completamente reversible, es difícil de controlar. El hemiacetal, dependiendo de cuáles sean los hemiacetales que se forman, son difíciles de aislar. Si hay suficiente ácido y si hay suficiente alcohol, si trabajamos en un exceso del nucleófilo, el hemiacetal, que está formado acá, se puede protonar y tiene dos opciones para que se protone. Una es que se protone el oxidrilo y la otra es que se protone el alcohol. Si se protona el alcohol, lo que vamos a lograr es volver para acá y esa es la reversibilidad de la reacción del hemiacetal. Si se protona en este caso, que quiere decir que eso está, porque esta reacción es reversible, yo no descarto que haya parte que revierta, pero trato de, con suficiente ácido, que esta reacción prosiga hacia la formación de los productos. Cuando se protona el oxidrilo, lo que se va a formar es un buen grupo saliente, que es agua, se va a producir la salida del agua y se van a reordenar los pares de electrones del oxígeno del alcohol para formar un intermediario con carga positiva que se llama oxonio. Este oxonio es análogo a lo que sería el carbonilo protonado y por lo tanto el oxígeno que no soporta la carga positiva se lleva el par de electrones y deja un carbono deficiente, es decir, de nuevo tengo un carbono electrófilo y si hay suficiente alcohol lo va a atacar produciendo este intermediario, este nuevo intermediario. Esperen que le doy entrada a alguien. Este nuevo intermediario, nuevamente con carga positiva, porque seguimos estando con catálisis ácida, donde ya incorporamos la segunda molécula de alcohol. La base conjugada del ácido lo único que hace es abstraer este protón, y este acetal es estable. Es un acetal, este acetal es estable, simplemente puede inestabilizarse por protonación. Es decir, la única opción es que yo tenga ácido que haga que vuelva por esta flechita, ¿sí?, hacia la formación de este intermediario cargado positivamente. Si no, el acetal es estable en medio neutro y en medio básico. En eso se parecen bastante a los éteres. Si ustedes se fijan, este enlace nos hace acordar un poco a un enlace éter, porque es un carbono unido a un oxígeno que está unido a otro carbono. Entonces tienen características parecidas a los éteres, pero no son enlaces éteres, porque no provienen de los mismos grupos funcionales que dan origen a un éter. Algo que es bastante importante y que tienen que tener en cuenta cuando hacen este mecanismo para la conversión es que no es un paso concertado. A veces se los comento porque en algún caso hay como errores en algunos libros. No es que mientras sale el agua entra el segundo alcohol. No, esto no ocurre. Acá lo que nosotros tenemos, esto no es una tipo SN2, donde sale porque lo ataca por atrás. Nosotros lo que tiene que ocurrir es que se tiene que formar un intermediario, que es el oxonio, que eso se los mostré recién, que es este que está acá, que se estabiliza por resonancia. Para eso, lo que necesitamos es que el agua salga como tal, y no que se produzca esto. Esto no ocurre por esta vía. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es, como les decía, que se forma un
un producto que está favorecido por el equilibrio, tenemos un sp3 que es estable, y en el caso de los aldehídos el equilibrio se favorece más que en el caso de las cetonas, pero en ambos casos tenemos un producto que es estable en medio básico y neutro. ¿Qué quiero decir? Yo para hacer esto necesito utilizar un medio ácido, recién lo vi porque son nucleófilos débiles. Y para revertirlo también, pero mientras yo lo separe y lo mantenga en medio ácido y en medio básico neutro, está bárbaro. ¿Qué utilidad tiene esta reacción? Bueno, perdón, antes les muestro la reversión. A ver, todo el camino lo vimos que es reversible, pero para que lo entiendan, para que se revierta tengo que protonar a uno de los alcoholes. ¿Para qué? Para que se produzca acá la salida, se reordena el par de electrones. Fíjense que pasa por el mismo intermediario, por lo tanto todo el mecanismo es el mismo, nada más que lo estoy viendo al revés ahora. Fíjense que se forma el oxonio, se estabiliza con la estructura resonante donde el carbono queda electrónicamente deficiente, y ahora es el agua, el nucleófilo, que vuelve a atacar, ¿sí? Tenemos el intermediario de nuevo, un intermediario tetraédrico que queda cargado positivamente, y el agua, que es el nucleófilo que tenemos, va a abstraer este protón para que de nuevo tengamos el hidronio, es decir, recuperemos el catalizador y lleguemos al hemiacetal. Y desde el hemiacetal seguimos volviendo para atrás, porque la reacción, acuérdense, de hemiacetal es completamente reversible, aún en ausencia de ácido. Acá necesitamos ácido, esta puede proseguir tranquilamente, sin necesidad de ácido. La formación de acetales o cetales se utiliza para proteger al grupo carbonilo. Justamente, si yo quiero que el grupo carbonilo tenga una molécula polifuncional y quiero que el grupo carbonilo no reaccione, lo puedo proteger transformándolo en un acetal o cetal. No EMI, porque el EMI es reversible. El acetal o el cetal no es reversible, excepto que lo pongamos en un medio ácido, como se indica acá. Si yo lo protejo y hago una cantidad de reacciones X que no alteren a este grupo que yo introduje como grupo protector, y luego lo puedo desproteger y recuperar el compuesto carbonílico o el grupo funcional carbonilo sin reaccionar. El concepto de grupo protector lo vamos a ver muy por encima, pero es muy útil para síntesis. ¿Qué características tiene un grupo protector? Un grupo protector debe poder introducirse fácilmente, que sea exclusivo de un grupo funcional determinado, que una vez que lo protege porque lo transforma en otro grupo funcional, ese grupo funcional o ese grupo protegido no reaccione en las reacciones que yo quiero hacer sobre otros grupos de la molécula, así sea inerte en el medio de la reacción, y que una vez terminada la secuencia de reacciones que quise hacer sobre otros grupos funcionales, este grupo protector lo pueda sacar fácilmente, es decir, pueda realizar la desprotección fácilmente, sin alterar todo lo que haya introducido por las reacciones sobre los otros grupos funcionales. Esto es, protejo, hago reacciones y desprotejo. Acá abajo tenemos un ejemplo en donde se puede ver claramente cómo se usa. Acá yo tengo el etil 4-oxo-pentanoato, pentanoato de etilo, oxo, ¿por qué? Porque acá tengo una cetona, pero todo esto es un éster, son grupos funcionales diferentes. Entonces, si yo quiero trabajar sobre el éster, pero no quiero trabajar sobre el grupo carbonilo, tengo que hacer algo. Por ejemplo, una reacción que vamos a ver ahora en unos minutos es una reacción con un hidruro. Tanto el grupo carbonilo como el grupo éster reaccionan con el hidruro de litio, entonces no me sirve, yo no puedo hacer esta reacción si yo solamente quiero que reaccione este grupo, ¿sí? No puedo hacerla de manera directa, como dice acá, no se puede hacer directamente. Entonces, ¿qué hago? Recurro a la posibilidad de proteger el grupo carbonilo
y que reaccione solo el éster. Acá también les muestro otra opción, que en lugar de usar 2 moléculas de alcohol, que también podía haber usado, use un diol. ¿Por qué? Porque el diol es más interesante porque en una misma molécula tengo los 2 alcoholes y por lo tanto lo que me da es en este caso un cetal cíclico. De cetal cíclico obviamente van a ser estables si son de 5 o 6 miembros, como los ciclos en la química orgánica, y tengo la ventaja de que lo he protegido. Este no reacciona, también voy a buscar las condiciones para que esto no ocurra, así que no haya reacción, porque, a ver, si yo tengo un éster y pongo alcoholes y medio ácido, puedo tener lo que se conoce como transesterificación. Entonces acá lo vamos a ver con más detalle después, pero yo puedo proteger el grupo carbonilo para que no reaccione, no altero el otro grupo, a este lo hago reaccionar. Un éster cuando se trata con hidruro de litio de aluminio se reduce a alcohol, y como sé que la reacción de protección es reversible, estos son estables en medio protector. Entonces, tengo la profe, posibilidad... perdón, Sí, decime. se cortó justo. A ver. Justo se te cortó hablando y no sé si ¿Ahora te dijiste algo escuchas? más. Ahora sí. ¿Escuchas? Bueno, no sé, es un problema de la red, probablemente sea la mía. Disculpen, ustedes me avisan, no tengo problema en que me interrumpan. Lo que les decía, no sé, en esta parte llegamos a que se produjo la protección. Ahora, esto lo vamos a ver en un ratito. Un éster, bueno, hoy no lo vamos a ver, pero los ésteres se reducen con hidruro de litio, pero los compuestos carbonílicos también, por eso necesitamos protegerlos. Entonces, acá se reduce, esta reducción nos da un alcóxido, por eso se trabaja luego con medio ácido. Entonces, acá por fines ilustrativos para ustedes se hacen 2 pasos, pero yo ya cuando cambio el medio no solo protono el alcóxido, sino que también voy a hidrolizar a este acetal. Como ven, una vez que se produce la hidrólisis, es decir, saco, esta reacción la hice en medio neutro o básico, luego cambio el medio, se hidroliza y lo que tengo es la transformación sobre el grupo funcional que quería y recupero el grupo que protegí. Algo que también es interesante es que el diol que utilicé para proteger también lo recupero. Entonces la reacción de protección tiene varias cosas interesantes. Recuerden que un grupo protector debe ser sencillo, debe ser fácil de incorporar al grupo que quiero proteger. Una vez que produje la protección, debe permanecer inerte en todas las reacciones que se hagan y después lo tengo que sacar fácilmente y en lo posible recuperarlo. ¿Por qué insisto tanto en que es importante que prestemos atención a esta reacción y que la guardemos en la cabeza? Porque estas reacciones aparecen, la formación de hemiacetales y hemicetales, aparecen cuando estudiemos los carbohidratos. Esta es la glucosa, que la escribimos de esta forma. Seguramente esta forma ustedes ya la vieron por ahí en orgánica, que se llama una proyección de Fischer, es una proyección de palitos, digamos. Pero acá tengo 2 grupos funcionales. Uno es un carbonilo, es decir, si yo quiero definir a la glucosa desde la química orgánica, es un polihidroxialdehído, ¿sí? Es una aldo hexosa, porque tiene 6 átomos de carbono, pero si yo lo miro desde grupos funcionales, tiene grupos oxidrilos como si fuera un poliol y un carbonilo. Puede ser un carbonilo de un aldehído o de una acetona.
En este caso es una aldohexosa y es una polihidroxialdehído. Si yo tengo en una misma molécula dos grupos funcionales que pueden reaccionar entre sí, lo más probable es que ocurra. Y esto es lo que pasa acá. Nosotros tenemos la posibilidad de que se produzca una reacción intramolecular entre el oxidrilo del carbono 5 y el carbonilo. Esta reacción se puede dar en medio ácido, pero también puede no darse en medio ácido. Puede darse naturalmente, lo que ocurre es que es más lenta, pero se da. Como el carbonilo es plano, y eso no lo repito en todo, pero considérenlo para todas las reacciones, el nucleófilo lo puede atacar por un lado o lo puede atacar por el otro lado del plano, ¿no? Entonces acá tenemos los dos caminitos de reacción que estamos viendo acá. Y cuando esto ocurre, lo que se va a formar son dos ciclos, y que es la manera en que nosotros podemos encontrar a la glucosa cuando está en solución. La glucosa va a tener una concentración de glucosa como cadena abierta de 0,04% y va a encontrarse en sus formas hemiacetálicas. Fíjense que acá está el oxígeno del hemiacetal y acá el oxidrilo del hemiacetal, lo mismo acá, en dos formas hemiacetálicas que se llaman forma alfa y forma beta, que tienen nombres particulares que ya lo vamos a ver cuando veamos carbohidratos. Pero esto es sumamente importante porque lo que me está diciendo es que la glucosa yo no la voy a encontrar casi como cadena abierta en solución, va a ser un porcentaje muy bajo, pero que ese porcentaje es necesario para que estos dos hemiacetales que se forman se encuentren en equilibrio entre sí. ¿En qué difieren? Difieren en la configuración de este carbono, que es el nuevo centro quiral que se generó, ¿sí?, cuando se produjo el cierre del anillo. Este es el carbono 1, que se llama carbono anomérico. Fíjense que acá me queda un oxidrilo en ecuatorial y un oxidrilo en axial, segundo ataque por encima o por debajo del plano. ¿Sí? No vamos a discutir las estabilidades de ellos entre sí, pero sí van a estar en equilibrio el beta con el alfa a través de la forma abierta. ¿Y qué relación tienen estos dos entre sí? Ambos son diastereoisómeros, no son enantiómeros, porque no son imágenes especulares, solo están difiriendo en la configuración del carbono 1. Esto también ténganlo en cuenta porque a veces se confunden y no es así. Justamente el beta y el alfa poseen propiedades que los diferencian. Poseen puntos de fusión diferentes y poseen, por ejemplo, el valor del alfa D, es decir, el plano de rotación de la rotación del plano de la luz polarizada diferentes. Tienen valores diferentes de alfa D. Entonces, si los tomo por separado. Cuando yo parto de 1, puedo llegar a tener también en equilibrio al otro, pero los puedo tener separados como sólidos cristalinos. ¿Sí? Ténganlo en cuenta para más adelante. También de la misma manera... Sí, ¿te puedo hacer una consulta sobre los grupos protectores que habías hablado antes? Antes que cambies. Porque por ahí se me cortó, así que si ustedes vuélvanme para atrás todo lo que necesiten. Dale. Los ejemplos fueron con grupos de cetona, pero también protege aldehídos. Sí, porque no te olvides que vos podés formar un acetal, claro, sin aldehído, o un cetal. Claro. Los alcoholes, a ver, yo voy a tratar, sin escaparme mucho de la química orgánica 2, de a poquito darles grupos protectores. Por ejemplo, hay grupos que protegen a los oxidrilos, es decir, protegen alcoholes. Si yo tuviera un alcohol y no quiero oxidarlo, pero quiero oxidar otro grupo que estuviera presente, vos imaginate que podés tener un hidroxialdehído. Yo quiero oxidar el aldehído, pero no quiero oxidar el alcohol. ¿Cómo hago? Bueno, hay grupos que protegen también a los alcoholes. Entonces, de a poquito, si ustedes me preguntan, yo les doy. Si no me preguntan, no, porque no quiero pasarme. Pero al que le interese, me preguntan y yo les voy contando.
A ver, nosotros en esta asignatura les vamos a dar estrategias de síntesis, pero básicas. No podemos meternos en estrategias más complejas, pero al que le interesa no hay ningún problema. Por eso digo, es una asignatura que se da a un público variado, que vienen de distintas carreras, entonces, bueno, al que le interese más, no hay ningún problema en profundizar un poco más sobre determinados temas. ¿Y hay alguna diferencia entre la protección del grupo aldehído cetona? ¿O... No, si vos tuvieras que proteger uno respecto del otro, Sí. lo que va a pasar es que ahí tenés, a ver, no respecto del grupo funcional que se va a formar, sí respecto de cuál va a reaccionar más rápidamente o Claro. prioritariamente. Si yo tengo, imagínate que yo tengo un aldehído, siempre está en extremo de cadena, ¿no? Vuelvo un minutito para atrás, discúlpenme los demás. Imagínate que de nuevo estamos en voy a borrar todo esto, y que acá en realidad yo tengo un aldehído en lugar de un éster. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo que proteger a uno, primero, por un lado, controlo la cantidad de grupo protector que voy a adicionar. Voy a hacerlo de manera que reaccione primero el que sea más reactivo, que va a ser el aldehído. ¿Por Claro. qué? Porque recuerden que la acetona, por un lado, tiene menor electrofilicidad en el carbono por los efectos inductivos, pero también, sobre todo en una molécula disfuncional y así medio larguita, va a tener difícil acceso, si tiene Claro, impedimento impedimento estérico, estérico. está bien. Y en este caso, si yo pongo en este grupo, en esta molécula, dos grupos que pueden reaccionar con el mismo nucleófilo, cualquiera sea el nucleófilo, voy a privilegiar el que tenga mayor reactividad, es decir, el aldehído. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. De manera análoga, para que no se los olviden, porque acuérdense que tenían los alcoholes, pero estaban sus parientes, que eran los tioles. De la misma manera que se adicionan los alcoholes y los, como vimos recién, los glicoles, se pueden adicionar los tioles o los tioglicoles. Entonces, es muy común que en lugar de usar un diol como protector, se utilice un glicol, se utilice un tiol. Entonces, ven acá que podemos usar de la misma manera que habíamos propuesto antes para proteger un aldehído o para proteger una acetona. Está repetido, perdón, se me ha pegado 2 veces, no le den bolilla. Entonces, de la misma manera yo puedo adicionar un tiol o puedo adicionar un ditiol. Normalmente la adición de tioles se utiliza más que nada en estos ejemplos de grupos protectores. Así que los van a ver, la reacción es exactamente la misma, se tiene que promover obviamente utilizando ácidos y se remueven de la misma manera. Es exactamente igual. Una duda, perdón, antes de que Sí, sigas. decime. Ahí en la formación de tiacetales no entendí qué, o sea, ahí se sigue protegiendo el grupo carbonilo. No, vos podés, en este caso lo usás lo mostré como una estrategia de protección en lugar de usar alcoholes, pero vos podés usar tioles y obtener de la misma manera que obtuviste los acetales y los cetales, los tioacetales y los tiocetales. Si a vos te interesa sintetizar un tiocetal, un tioacetal. No tiene mucho interés sintético por lo general, y por lo tanto sí se los usa mucho más como grupos protectores, pero es análogo a lo que haces con un alcohol, es igual. Por eso ¿Profe? Sí, decime. Perdón, digamos, a vos te interesa proteger el carbono, no específicamente el oxígeno, en este caso. Vos lo que estás protegiendo es el grupo funcional carbonilo. Acá no hay carbono y oxígeno, acá hay un grupo funcional que es susceptible de un ataque electrófilo. Claro. Entonces, si yo lo tengo que proteger, nucleófilo, yo lo tengo que proteger siempre y cuando yo lo ponga en una condición donde corra riesgo que reaccione. Si yo no tengo ningún nucleófilo, no me pasa nada. Estamos claros, suponete que yo tengo un carbonilo
y tengo un doble enlace carbono-carbono que no estén conjugados, ¿no? Claro. Y bueno, si yo el doble enlace carbono-carbono lo voy a hacer reaccionar con un electrófilo, a este ni lo protejo, si este no corre riesgo. Excepto Claro. que el electrófilo tenga la posibilidad de ser un ácido de Lewis y me reaccione con el oxígeno, que acuerdan que tiene características básicas porque tiene pares de electrones libres. Pero uno tiene que usar el criterio, porque en el papel todo es fácil y yo puedo gastar lo que quiera. En el papel gasto tioles, gasto ácido, pero cuando lo hago en el laboratorio no es solo una cuestión de gasto económico, es una cuestión de tiempo. Si yo protejo algo, después lo tengo que sacar y no tiene sentido que lo proteja, en esos pasos que voy haciendo de más, no es que lo hago por las dudas, puedo perder rendimiento. Claro, perdés materia prima. Perdés el rendimiento, es decir, porque estás haciendo reacciones que tienen rendimiento. Entonces yo voy perdiendo, no es que lo hago por las dudas, ¿viste? Y me protejo, no. Acá es donde, por ahí después con el tiempo se van dando cuenta que yo uso palabras que no las uso, sí, algunas veces digo estupideces, varias veces, pero en general no. Y yo les digo siempre que vamos a tratar de aprender la lógica de la síntesis. ¿Por qué? Eso es la lógica de la síntesis. A ver, tengo grupos protectores, bárbaro, tengo el mejor droguero del mundo, pero la lógica es que yo lo use cuando sea necesario, porque a veces eso, protegerme por las dudas, me trae un inconveniente a futuro, por ejemplo, bajando el rendimiento. Claro, entonces la idea de un grupo protector es evitar que el carbonilo reaccione. Claro. ¿Verdad? Claro, entonces a mí me llamaba la atención que acá en la reacción que está siendo mostrada, creo que las dos, sí, es la misma. Parece que el grupo carbonilo ya no está, ¿o sí? No sé de qué me estás hablando acá. Claro, porque digamos el doble enlace con el oxígeno desapareció o yo le estoy entendiendo mal. Que tenés que hacer la reacción. Ah, está bien. Vos acordate que cuando ¿sabés por qué te parece que desaparece? Vuelvo un poquito para atrás, no se me altere el resto. Fíjate que cuando vos haces acá, claro, acá si fuera esto un tiol, lo que tenés acá, te desaparecería, como vos decís. ¿Se entiende? Si vos ahora veo el puntero, sí. ¿Lo ves? Si vos haces lo mismo, suponete que esto ahora es un azufre, lo que yo estoy entrando acá, en lugar del oxígeno, es un azufre. ¿Se entiende? Está bien, ¿Sí? No, es que está muy bien que lo preguntes, porque por ahí alguno no lo termina de ver. Entonces acá tendría un azufre. Y ahí sigo para adelante. Entonces, traten de practicar o prueben esta reacción con el tiol, haciendo el mismo mecanismo. No sé si no estaba, en algún momento estuvo en los seminarios, creo que lo sacamos. Pero si no, practiquen simplemente la reacción del tiol, en este caso un ditiol, y sigan los mismos pasos y van a ver que, bueno, en este paso lo que yo voy a tener, perdón que vuelvo a la plumita, voy a tener que va a atacar acá, que va a estar protonado previamente, y entonces ahí ya estoy introduciendo el primer azufre. Por eso, está bien. Eso vos lo ves distinto, porque en el otro parecía como que, pero si siguen el mecanismo, vuelvo para atrás, perdón, lo importante es que vean, por ahí yo no lo dije, les pido disculpas que viene bien que lo diga ahora, es que en realidad el oxígeno original del carbonilo no queda. Si nosotros lo marcamos, está bien. el oxígeno, fíjense que se elimina como agua en el paso del mecanismo de la formación del acetal. Yo, si pudiera hacerlo de otro color, yo no sé si esto lo puedo cambiar de color, creo que sí, miren, lo puedo cambiar, qué grande. Si lo pudiera cambiar, entonces, que era el original, y lo estoy pintando de verde, fíjense que se va acá.
Entonces, yo Claro, está bien. ¿se entiende? Ahora por ahí lo ven, me queda medio mamarracho, pero fíjense, ven ahí, lo sigo pintando de verde acá, sigue estando verde acá, pero ya no tengo más oxígenos verdes, por así decirlo. Entonces desaparecen. Lo mismo ocurriría si yo tuviera acá un azufre. En este paso se pierde el oxígeno del carbonilo y entraría el segundo tiol. Está bien. ¿Sí? Traten de hacer este mecanismo. Si quieren hacer este mamarracho así de pintarlo y les Claro, capaz yo, porque esa fue la primera diapositiva que vi, porque se me falló el internet y es como que estaba medio perdida. No, pero igual yo eso no lo dije porque mostré la salida del agua, pero bueno, está bien, todo lo que sea para aclarar, esto no es una maratón de cómo si doy la teoría rápido o no. No, prefiero que me pregunten y vamos parando. Una pregunta. Sí. Después para, Tanto, che. Decime. después para sacar ese grupo protector sería con hidruro de litio en cualquiera de los dos. No. Acá lo que yo te mostré de hidruro de litio es porque se redujo este carbono del éster. Esto yo te mostré previamente que si vos tenés acá ya sea un acetal o un tioacetal, lo que se necesita es ácido y agua, nada más, porque se protonan, ¿ves? Y se hace el camino inverso a la síntesis del acetal. El hidruro de litio es un reductor. Vos lo que necesitas acá es hidrolizar, así que es agua en medio ácido, nada más. ¿Y cualquier grupo protector sale con agua en medio ácido? No. Ah. A ver, por eso yo les di. Se dejó de escuchar. Sí, disculpen, se corta, no sé si es mi casa, pero hoy estábamos tomando libre y se cortaba en la casa de todos, así que hay un problema con la red, les pido disculpas. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Lo que me preguntaban es, para distintos grupos funcionales hay distintos grupos protectores. Es decir, ¿qué hago con un grupo protector? Reacciona con un grupo funcional X y lo transforma en otro grupo funcional. Entonces, no puedo decir que todos los saque de la misma manera. De hecho, ustedes van a ver hacia el final, cuando veamos las biomoléculas, que se utilizan grupos protectores y activantes para hacer la síntesis de proteínas. Y en algunos casos, según el grupo que utilicemos, la forma de removerlos, por ejemplo, es por hidrogenación. Entonces, no siempre vamos a decir, algo que es importante en todas las químicas, no solo en orgánica, uno no puede generalizar. Acá no sirve la generalización como hacemos, no sé, en biología, que todo bicho que tiene 5 patas pertenece a tal grupo, no. Acá es específico, entonces tenemos que tener en cuenta cada caso en particular, si bien podemos decir, bueno, para proteger, como en este caso no les voy a meter otro ejemplo, un carbonilo, puedo hacer acetales o cetales. Eso sí, eso es válido. Ahora, que esto funcione para otros grupos funcionales no es cierto. ¿Sí? Tengo que asociarlo a determinadas reacciones de cada grupo funcional y a las condiciones de reacción en las que se van a trabajar. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Vale. Ya vimos que el azufre como nucleófilo también nos da tioacetales y tiocetales. Y otra forma que por ahí es menos conocida es de utilizar sulfito ácido de sodio,
también se lo conoce como bisulfito y en los libros lo van a encontrar como la adición bisulfítica. En este caso lo que vamos a tener es, fíjense que tenemos una sal y el oxígeno, acá pueden tener, como pueden ver, el reacomodamiento de electrones, y es el azufre el que ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico. Es un nucleófilo fuerte, no necesitamos nada, y lo que se forma, si se fijan acá, esto es una sal, ¿sí? Nos falta compensar con los contraiones, pero acá si yo tengo sulfito de sodio, puedo seguir teniendo como contraión el sodio, y en el siguiente paso lo que vamos a tener es que la base conjugada nos ofrezca actuar como ácido frente al alcóxido, generando sulfito, y la sal, que acá iría con el contraión si es sulfito de sodio, sodio. Esto es una sal, es un sólido, por eso el desplazamiento del equilibrio está dado hacia la formación de esta sal, que puede precipitar en el medio de reacción, porque a veces se hacen una mezcla de solventes, y que como toda sal va a ser soluble en agua. Lo que nosotros vamos a considerar de la reacción de bisulfito con algunas sustancias carbonílicas es que si yo separo esta sal adecuadamente, es decir, yo puedo cambiar el medio para que esta sal precipite, la separo, y después puedo revertir la reacción. La reacción es reversible, como lo ven acá, y acá abajo yo les muestro uno de los medios en los que ustedes pueden revertir la reacción. La reacción se puede revertir en medio ácido, por ejemplo, utilizando ácido clorhídrico, o en medio básico, utilizando carbonato de sodio. En este caso, creo que está propuesto en los seminarios que ustedes planteen este paso de reversión de la reacción, y lo que hacemos es simplemente volver a obtener el compuesto carbonílico del que se partió. A ver, esta reacción, si bien parece sumamente interesante y práctica, yo les voy a contar por qué, tiene algunas restricciones, porque como el nucleófilo es grande, voluminoso, la verdad que algunos aldehídos y algunas cetonas no lo pueden dar por este tipo de restricciones. Pero sí tiene, y también puede ser por la reactividad que tengan, pero sí es muy útil porque los compuestos carbonílicos, por poseer un estado de oxidación intermedio, pueden oxidarse fácilmente. Entonces, es muy común que tengamos, por ejemplo, un aldehído que si está mal tapado se oxide a su ácido. La verdad que esto es un inconveniente y los pasos separativos pueden ser complicados. Pero, si ese aldehído es capaz de dar reacción de adición bisulfítica, yo lo que hago es, lo hago reaccionar al aldehído, el ácido que lo está contaminando no reacciona, hago precipitar la sal, la separo, y el compuesto carbonílico ya queda separado como producto de adición bisulfítica. Lo separé del ácido que era un contaminante. Y luego, como la adición bisulfítica, es decir, la sal que se forma, puede revertir al compuesto carbonílico, yo puedo tener el compuesto carbonílico puro, por tratamiento con bisulfito de sodio. Es sumamente útil la reacción. ¿Cuál es el problema? Que no lo dan todos. Entonces está restringido a algunos que puedan sufrir esta adición, pero que no es por un problema tanto de reactividad, sino por un problema de impedimento estérico, que se ha determinado que esta reacción no se puede aprovechar para todos. Se puede hacer, por ejemplo, con el benzaldehído, que se suele oxidar bastante ácido benzoico, normalmente por estar mal tapado y se oxida por el oxígeno del aire. Entonces, lo que tenemos ahí es, obviamente, mayoritariamente vamos a tener el aldehído y vamos a tener
trazas del producto de oxidación, que es el ácido. Con esta reacción yo puedo revertir al aldehído sin necesidad de destilar. Sin embargo, una buena práctica, cuando ya tengo una alta concentración de ácido, es la destilación para recuperar, por ejemplo, el benzaldehído puro, como van a ver en uno de los videos de los trabajos prácticos virtuales. Esto lo vamos a ver más adelante, y ya se los comenté en algún momento que, por ejemplo, el formaldehído polimeriza simplemente consigo mismo. Después lo vamos a ver con más detalle, y se forman estos ciclos que en presencia de ácido este sólido precipita, que es lo que vamos a ver en el fondo de las botellas de formalina, pero que se puede recuperar calentando, de manera que esta reacción puede revertir eliminando el formaldehído, pero en forma de gas. Entonces tendría que recogerlo nuevamente en agua, porque si no, no me sirve. Otro de los nucleófilos que vamos a ver, o familia de nucleófilos, es el nitrógeno como nucleófilo, no nucleófilo, como nucleófilo. ¿Por qué digo familia? Porque no solamente va a ser el nitrógeno, el amoníaco, sino una familia de sustancias químicas que tienen al nitrógeno y que se pueden adicionar a los carbonos carbonílicos. En este caso, como pueden ver, de nuevo tengo un aldehído cetona. Esto que tenemos acá es una amina. Necesita catálisis ácida. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene pares de electrones, es un nucleófilo débil. Y fíjense que de nuevo voy a pasar por un intermediario que se llama hemiaminal, que es análogo al hemicetal o hemiacetal, para dar una imina que también se llama base de Gibbs. Fíjense que hay una gran diferencia entre lo que teníamos por adición de un derivado de amoníaco cuando la comparamos con la adición de alcoholes o de tioles. En los alcoholes o tioles el producto es un producto de adición con hibridación sp3. Acá nosotros tenemos un producto de adición, que es el hemiaminal, que sufre eliminación para dar un producto con hibridación sp2. Acá me faltarían los dos pares, el parcito de electrones sobre el nitrógeno. Vamos a ver por qué se da esa eliminación en el hemiaminal, que no es estable. Y este parcito que les digo que no está dibujado acá, es importante que sí lo dibujemos, porque obviamente si R1 y R2 son distintos y R3 son distintos y tengo un par de electrones, ese par juega el rol de otro grupo, y entonces vamos a tener que analizar la configuración que hay en estas nuevo grupo funcional que tiene un doble enlace carbono-nitrógeno, que sería parecido, análogo al doble enlace carbono-oxígeno. Estos derivados tienen una importancia fundamental. Acá tenemos una solución de tenemos benzaldehído y acetona, al que se les agregó una solución de 2,4-dinitrofenilhidracina, que es uno de estos parientes que yo les digo de esta gran familia de derivados de amoníaco. La 2,4-dinitrofenilhidracina es amarilla, por eso se tiñen tanto el benzaldehído como la acetona, que son incoloros, y después de un ratito de reacción dan estos precipitados que se llaman hidrazonas o 2,4-dinitrofenilhidrazonas, que son, vieron que al principio era transparente y esto ya es opaco. ¿Por qué es opaco? Porque acá hay cristales. Las 2,4-dinitrofenilhidrazonas son sólidas, cristalinas. Fíjense que todos tienen la gama de los naranjas y los amarillos, y por lo tanto, si yo logro separar las hidrazonas de estas dos sustancias y determinar el punto de fusión, es un criterio de identificación
de el compuesto carbonílico que le dio origen, porque vamos a tener la 2,4-dinitrofenilhidrazona del benzaldehído, que tendrá un determinado punto de fusión, y la de la acetona, que tendrá otro punto de fusión. ¿Alcanza con esto como criterio de identificación? Identificación es saber el nombre y el apellido del compuesto carbonílico que le dio origen. No, no alcanza. Yo tengo que tener más criterios, porque puede haber alguna otra fenilhidrazona que dé un punto de fusión cercano. ¿Qué necesito? Necesito datos espectroscópicos o bien otros derivados que también dan puntos de fusión, que son todos los de esta familia, los parientes derivados del amoníaco, que lo vamos a ver ahora. Pero por lo menos vas a saber que tiene un grupo carbonilo. Claro, sí, vos tenés que sospechar para hacer esta reacción. Sí, ahora cuando tomamos hasta la 1, me dan 5 minutos, que voy a revisar a ver qué pasa con la red.
Bueno, seguimos. Avísenme si se escucha o si hay alguna dificultad, por favor, ¿eh? Bueno, entonces, ¿quiénes son estos famosos componentes de la familia derivada del nitrógeno, del amoníaco, perdón? Acá tenemos como si hubiésemos reemplazado un hidrógeno del amoníaco por Z. Todos van a dar el mismo tipo de estructura. Este doble enlace carbono-nitrógeno Z se llama imina. Y si reemplazamos Z ¿Se me cortó a mí o a todos? No, a todos. A mí también se me cortó. Pero esto es una maldición. Esta es la maldición de cuando me reconecto. Hay que buscar un grupo protector de Wi-Fi. Sí, pero es que la red supuestamente anda perfecta. Yo creo que es un problema de la plataforma. Ya les digo que hoy falló la plataforma cuando estábamos tomando examen. Y nos falló a gente que estábamos en distintas zonas. Así que me voy a buscar un backup de plataforma en todo caso. Repito, el hidrógeno entonces, cuando Z es hidrógeno, no hay problema, es amoníaco, se llama imina. Cuando reemplazamos por R es una amina primaria, también se llama imina, pero la van a encontrar también con este nombre como base Gibbs. Fíjense que se mantienen acá siempre esos pares de electrones. Cuando reemplazamos por un hidróxido, la sustancia es una hidroxilamina y el producto es una oxima. Cuando Z lo reemplazamos también por NH2, esto es hidracina, que seguramente lo vieron en química general o en orgánica, su producto es una hidrazona, es decir, mantiene la raíz y cambia el sufijo. Cuando ahora cambiamos Z por, digamos, parecido al anterior, donde reemplazamos un hidrógeno por un fenilo, esto se llama fenilhidracina, su producto es una fenilhidrazona, y cuando reemplazamos por toda esta estructura, que es un derivado de la urea, se llama semicarbazida, todo el producto, y vamos a tener una semicarbazona. Fíjense que lo que reacciona como nucleófilo siempre es lo mismo, y va acompañado por distintos grupos funcionales, todos derivados del amoníaco, ¿sí? Profe, Sí, decime. ¿y no tiene un impedimento estérico añadido por, digamos, No todos los compuestos carbonílicos dan todos estos, eso es importante, ahora lo iba a comentar. La gran porque ventaja, eso parece ser un grupo bastante voluminoso, sí, el último. ahora, pero tenés que fijarte algo, que es plano. Claro. Entonces, esto también es plano. Entonces, a veces lo que parece muy grande, al ser plano, no es tan complicado como cuando está en 3D. Entonces, eso también es importante. Casi todos estos, digo casi todos porque no todos los compuestos carbonílicos dan estos derivados sólidos. Algunos no pueden acomodarse, es decir, no pueden formar un buen arreglo cristalino y dan productos oleosos, es decir, no llegan a cristalizar. Entonces, puede ser que no todos den una oxima, ni todos den una semicarbazona. Los que sí dan todos son los derivados de la fenilhidracina o de la 2,4-dinitrofenilhidracina. Me adelanto un poquito, después vuelvo, que son estos. Fíjense, acá está la 2,4-dinitrofenilhidracina. Ya la 2,4, por tener estos grupos nitro, hace que ya sea el reactivo es coloreado, es color amarillo, naranja, es plano, y entonces este puede atacar, y lo que nos da es este derivado, que tiene un doble enlace carbono-nitrógeno conjugado con el anillo, y esto da un producto que no solo es coloreado, sino que también es un sólido cristalino de punto de fusión conocida. Entonces acá, por ejemplo, fíjense que tienen 3 aldehídos diferentes,
isómeros entre sí, que yo no los podría identificar por punto de ebullición, porque el orto da de 213, el meta 214 y el para también. Con lo cual, mucho nos sirve. Y, sin embargo, podemos hacer el 2,4-dinitrofenil derivado, es decir, la 2,4-dinitrofenilhidrazona de cada uno de ellos. Fíjense qué diferencia que hay en los puntos de fusión. ¿Por qué? Porque aquel que se pueda acomodar mejor en un arreglo cristalino tendrá el punto de fusión más alto. El para, por ser más simétrico, se acomoda mejor. El meta, un poquito peor, pero el que peor se acomoda es el orto en un arreglo cristalino. Entonces, puede ser que algunos den todos, pueden ser que algunos no den todos, pero entonces si yo quiero un criterio de identificación, yo podría hacer 2 derivados. Una 2,4-dinitro que siempre se hace porque la dan todos, y alguno de los otros que vimos recién, ¿sí? De los parientes, por ejemplo, no sé, una oxima, y ver si me da. O una semicarbazona, y ver si me da. Entonces, con 2 derivados, yo ya tengo un criterio un poquito más fino de identificación. Antes de ver esto, les cuento cómo haríamos con una sustancia desconocida en el laboratorio. Primero lo que haría, si yo tengo la oportunidad, es hacer un espectro de infrarrojo. No me interesa tanto el RMN, si tengo, por supuesto lo hago. ¿Pero por qué el infrarrojo? Porque el infrarrojo lo que me da es una respuesta rápida y casi una foto de la presencia de determinados grupos funcionales en esa sustancia. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una sustancia desconocida y es una aldehído cetona, yo voy a ver el pico, que es bien claro, en esa región, como dijimos, alrededor de 1700, que puede variar si hay conjugaciones, etcétera. Pero es una señal muy fuerte de la presencia de un grupo carbonilo debido al estiramiento carbono-oxígeno. ¿Qué pasa si, bueno, no tengo esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver si es sólido o líquido, aunque parezca una idiotez. Segundo, si puedo, lo tengo que oler. ¿Por qué? Porque me da, la percepción sensorial me da mucha información. Si tiene olor dulce, si tiene olor acre, si pica, si nos hace saltar las lágrimas, por ejemplo. Si tiene color, esa es otra opción. Profe, Sí. pero Digo que lo prueben, ¿eh? No, pero me suena medio raro oler supongo que es una práctica mucho más común de la que yo imagino, pero me daba la impresión de que había muchos compuestos que son potencialmente peligrosos y no da mucho para andar oliéndolos. No, sí se puede. Yo estoy hablando de sustancias comunes. Ah, está bien. Son sustancias comunes y además nunca se huelen de manera directa. No, sí, o sea, uno tira el vapor hacia uno, pero... Claro, y se hace bajo campana. Entonces las prácticas, claro. Por eso siempre es si se puede, siempre con la condición de seguridad que se privilegia. También, como te decía, ver el color. Nunca se abre, una sustancia nunca se abre si no está bajo campana, porque puede tener algún vapor que me pueda dañar las mucosas. Entonces, siempre estas cosas yo les estoy diciendo a grandes rasgos, como para tener una evidencia mínima de lo que tengo. Se va a hacer una reacción de papel de tornasol o de papel pH para saber si tiene características ácidas, básicas o neutras. Entonces, eso ya me los va a hacer separar en algunos grupos de sustancias ácidas, básicas o neutras. En el caso de los carbonilos, seguro van a estar dentro de las sustancias neutras, no tienen, no vamos a ver nada con un papel pH. Otra forma de hacerlo, que es la forma correcta, es a través de un esquema separativo. Cuando yo lo trato, esta sustancia, si es un líquido, primero puedo ver en qué es soluble. Entonces, supongamos que es soluble en éter, entonces ya lo tengo soluble en éter. Y ahí lo trato con bases y ácidos, normalmente es al 5%, y voy viendo cómo reaccionan, y voy haciendo lo que se llama ahí sí un diagrama de flujo
donde me va a dar una respuesta sobre, no sé si es ácido o si es básico, si es soluble en medio ácido o soluble en medio básico, y ahí voy siguiendo. Si yo tengo un compuesto neutro que no tiene demasiadas condiciones ni ácidas ni básicas, ahí yo tengo un grupo de sustancias bastante grande. Pueden ser los compuestos carbonílicos o los derivados de ácido. Ahí estoy un poco complicada, pero lo primero que hago es una reacción que se llama de caracterización. Esto me va a decir qué grupo funcional tengo. Y una vez que lo caracterizo, lo trato de identificar. Esto es, hago una reacción que me dice si yo tengo carbonilo, y hago otra reacción que me dice si ese carbonilo es aldehído o cetona, y puedo hacer otra reacción que me dice si ese compuesto, si esa cetona es una metilcetona. Así que yo ahí tengo reacciones de caracterización. Cuando yo sé que pertenecen a los compuestos carbonílicos, ya sea porque me dio que es un aldehído o porque me dio que es una cetona o que es una metilcetona, lo que hago es hacer los derivados, que serían, por ejemplo, los que estamos mostrando ahora, una 2,4-dinitro o una semicarbazona. Sí. ¿Estás en otra filmina o seguís en la...? No, estoy en la misma. Simplemente listo. lo que les hice es contarles cómo se trabaja en el laboratorio cuando tenemos una sustancia desconocida. No, es la misma. Vamos a ver entonces, como les dije, que si tenemos, en este caso vimos, fíjense algo, perdón, fíjense que en todos los casos, acá tenemos NH2, que va a ser el nucleófilo. También puedo tener la adición de una amina secundaria, es decir, NH, y ahí ya no voy a tener iminas, lo que voy a tener es una enamina. Vamos a ver el mecanismo de adición de estos dos. Estas son las reacciones simplemente en las que vemos los productos que se obtienen. Obviamente, como es una reacción catalizada y es un nucleófilo débil, la reacción puede revertir, pero vamos a ver en qué condición puede revertir esta reacción y vamos a ver para qué o qué utilidad tiene esta reacción. Vamos a ver primero el mecanismo y ahora les cuento. Fíjense que es igual al mecanismo que planteamos para la adición de alcoholes. Primero vamos a catalizar la reacción formando un buen electrófilo que puede recibir a un nucleófilo débil como una amina primaria. Se produce el ataque, es decir, por desplazamiento del par de electrones hacia el oxígeno que compensa su carga, y acá tenemos el intermediario tetraédrico cargado positivamente. La base conjugada puede abstraer este hidrógeno, dejando lo que se conoce como carbinolamina o hemiaminal. Las dos formas son adecuadas, es la misma sustancia que se puede llamar de dos formas diferentes. En un paso siguiente, la carbinolamina, al igual que el hemiacetal, esta es aún más difícil de separar, así que si hay ácido se protona, se elimina el agua, se reacomoda, fíjense que acá se reacomoda también como vimos antes, formando un doble enlace carbono-nitrógeno, donde el nitrógeno, a diferencia del oxígeno, soporta un poquito mejor la carga positiva porque es menos electronegativo, y finalmente la base conjugada del ácido abstrae ese hidrógeno y queda directamente el producto que está, como vimos antes, que es un producto con un doble enlace carbono-nitrógeno con hibridación sp2 plano, y donde vamos a tener un parcito de electrones que juega el rol de otro, como si fuera otro sustituyente. Por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta que las iminas van a tener una configuración determinada. Por lo tanto, consideren que todas las iminas, es decir, todas esta serie, se van a comportar como sustancias con doble enlace carbono-nitrógeno, análogo a lo que sería un carbono-carbono, ¿sí? Acá lo podemos ver, acá tenemos en este caso es una hidroxilamina,
la reacción con hidroxilamina, y lo que vemos es que nos queda un par de electrones en esta oxima, y por lo tanto, si R es distinto de R', ya el oxidrilo es un grupo más, y por lo tanto este par de electrones juega o el rol como si fuera otro grupo, y vamos a tener isomerías cis-trans. Esto se tiene que tener en cuenta, justamente por lo que veníamos viendo, que sirve también para que a veces voy a tener uno en mayor proporción respecto del otro, dependiendo de quiénes sean estos grupos R. Algo que es importante en esta reacción, que no tiene tanta importancia en el caso de los alcoholes, es que es una reacción controlada por el pH. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que la reacción se hace a pH ácido, realmente la reacción hay que hacerla a pH ácido, pero a un pH controlado. Fíjense esta curva que me da la velocidad de la reacción en función del pH. Me está diciendo que hay un pH que es el óptimo, que está entre 4 y 5, 4,5, por ahí, que se puede conseguir con una solución buffer, eso es lo interesante, de manera que yo tenga la máxima velocidad de la reacción. ¿Y esto por qué es? Porque como en toda adición, la velocidad, la etapa determinante va a ser la adición y formación del intermediario tetraédrico. Es decir, lo que sería acá un poco la ecuación 16-5. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos a un pH muy ácido, por ejemplo 1 o 2, vamos a tener un inconveniente, que por un lado se va a privilegiar la reacción de eliminación, porque necesitamos un pH ácido para que esta reacción proceda. Pero, si trabajamos a un pH demasiado ácido, se va a perder la nucleofilicidad del nucleófilo, porque se va a protonar. Por eso, en este punto, a pHs menores que 4, es esta reacción de protonación de la amina, donde se pierde su nucleofilicidad, o de cualquiera de los derivados de amoníaco, acá está ejemplificado con una amina primaria, que hace que la reacción o la velocidad de la reacción decaiga. Si bien se favorecería la eliminación, no tengo nucleófilo para que me dé esto, entonces no tiene sentido que exista esta reacción. Si yo quiero privilegiar el nucleófilo, lo que tendría que hacer es subir el pH. ¿Por qué? Porque entonces no se protona. Ahora, si yo subo mucho el pH, por encima de 6 o de 7, de nuevo la reacción, o la velocidad, perdón, de reacción, decrece. ¿Por qué? Porque privilegio esta reacción, la 16,5, pero no la 16,6, porque no se puede dar la eliminación. Entonces, ¿qué pasa? La reacción vuelve para atrás. Lo que estamos diciendo es una reacción en la cual se favorezca en el sentido de formación del producto que estamos buscando, que es la imina. Para eso hay que trabajar en un pH entre 4 y 5, que hay suficiente ácido para que se dé la eliminación, y entonces el equilibrio se desplace hacia la formación de la imina, y que tengo suficiente grupo nucleófilo libre, no protonado, aunque está en equilibrio con el protonado, para que se dé la reacción de adición. Entonces siempre se trabaja a un pH entre 4 y 5. Eso es lo importante de esta reacción, que condiciona un poco el éxito de la misma. Si nosotros le ponemos indiscriminadamente ácido, la reacción no va a proceder. Y si no le ponemos nada de ácido, tampoco va a proceder, porque vamos a estar en los extremos de este gráfico. Profe, Sí. por curiosidad, ¿no? En este caso, ¿qué buffer se utilizaría? Porque tiene que ser un buffer que tampoco reaccione con el carbonilo. Trabajamos, normalmente te digo que es una concentración como de usar un buffer, nunca se usa un buffer, porque creo que es el que te da por acá, es cianuro de sodio. Nosotros trabajamos con una concentración determinada de ácido sulfúrico. Ah, está bien. En realidad lo que se hace es, vos tenés el compuesto carbonílico y, por ejemplo, el reactivo que vas a usar, el derivado que sea de amoníaco, lo preparás
con una concentración determinada, puede ser ácido clorhídrico también, pero en general se usa sulfúrico, y te da perfecto. Si vos no lo haces de esa manera, si vos preparás, por ejemplo, yo solo disuelvo la 2,4-dinitrofenilhidracina y la meto con el compuesto carbonílico, seguramente no voy a tener la formación del producto sólido. Entonces siempre el reactivo está preparado en ácido, y entonces lo que vamos a tener en una concentración determinada es esta ecuación. Adentro del frasco del reactivo yo tengo esto, tengo un poco protonado y un poco no protonado. Voy a secretos del laboratorio. Me parece que está bueno que me pregunten esto, yo me entusiasmo, disculpen, pero a mí me gusta mucho el laboratorio. Además del tema de la deshidratación, en general, cuando los derivados de amoníaco son del tipo a los que vemos acá abajo, ¿en qué paso? No me quiere pasar, no me quiere cambiar, ahí, perdón, a las 2,4-dinitrofenilhidracina, la 2,4-dinitrofenilhidracina no es soluble en agua. ¿Cómo la solubilizo? Cuando se protona. Entonces, en el reactivo yo lo que logro son dos cosas. Por un lado, tengo que poner el pH Profe, se te cortó, creo. Me parece que se cayó del todo, ¿no? Es raro porque a mí también me anda mal. Tipo, cuando a Roxana le anda mal, a mí también me anda mal. Estamos por el mismo barrio seguramente, no sé, porque ya les digo que hoy me pasó y vivíamos las 4 en distinto lugar, porque pensábamos que era una cosa de zona, y no sé, bueno, a ver, volvemos para atrás, acá. Lo que les estaba diciendo, no sé si me llegaron a escuchar, es que yo, con la concentración adecuada de ácido, aseguro que la reacción con el carbonilo proceda, pero también tengo que asegurar de que este reactivo sea soluble en agua. Entonces, eso es muy importante, y ahí se van a dar cuenta de si una... ¿La? Hola. Ah, sí, no pensé que se me había cortado. No, sí, yo también pensé que se te había cortado de nuevo. Yo no veo nada, no sé si estás ¿No presentando. ves? Sí, estaba no. Sí, pero se te salió, hay que volver a... Sí, hay que volver a entrar, ahí estoy. Estaba igual en la misma, no había cambiado. Algo que les iba a decir que me quedé colgada. Una cosa así del laboratorio, si ustedes pueden evidenciar si un reactivo, por ejemplo, de 2,4-dinitrofenilhidracina, es recientemente preparado o no, es aquel que no tiene precipitado. A veces ocurre que cuando el reactivo es viejo, ya no alcanza y no se mantiene soluble y empieza a precipitar. Entonces, esa es una forma. Este reactivo hay que prepararlo siempre fresco cuando lo vayamos a usar. No se puede tener guardado. ¿Qué pasa cuando tenemos aminas secundarias? Vamos a ver que la reacción hasta un determinado paso, que es hasta la carbinolamina, procede igual. Se cataliza con ácido, se forma un electrófilo fuerte, el nucleófilo ataca, forma el intermediario cargado positivamente, hasta la carbinolamina. ¿Cuál es la diferencia entre esta carbinolamina y la otra? Que acá, en lugar de tener un hidrógeno, tengo un R. ¿Se acuerdan que acá me quedaba otro hidrógeno porque era una amina primaria? Entonces, para que esto proceda, necesitamos
que el compuesto carbonílico que tenemos tenga sí o sí un hidrógeno en el carbono alfa, que es el carbono adyacente al carbono carbonílico. Es decir, acá yo tengo que tener un hidrógeno alfa. Por eso está hecho con una acetona, en este caso que estoy indicando que tengo un hidrógeno. ¿Por qué? Porque la reacción de eliminación, la carbinolamina es inestable y se tiene que eliminar. Si se elimina, como lo vemos acá, lo que vamos a llegar es a el producto de la eliminación, que en este caso va a ser un carbono unido en doble enlace al nitrógeno, pero que a diferencia de, en el caso anterior, que teníamos un par de electrones y un grupo R, tiene dos grupos R. Entonces esta reacción, la verdad que no puede avanzar más si no tengo algún hidrógeno que se pueda remover. Y bueno, ¿por qué se va a remover este hidrógeno? Porque bueno, el nitrógeno es bueno, es gauchito, aguanta carga positiva, pero no la soporta de esta manera. Entonces, sí o sí lo que va a hacer es llevarse el par de electrones para compensar este déficit, y la única manera para que esto ocurra es que se abstraiga un hidrógeno alfa y entonces se forme un doble enlace carbono-carbono. Esta es la diferencia entre la reacción de los derivados de amoníaco y una amina secundaria. En los derivados de amoníaco formamos un doble enlace carbono-nitrógeno, donde el nitrógeno podía tener un grupo R y un par de electrones, entonces podía soportar. Ahora ya no soporta esta carga positiva, y entonces la única manera para que esto ocurra es que se abstraiga este hidrógeno y se forme un doble enlace carbono-carbono. Por eso que la condición de formación de enaminas es solamente si hay un hidrógeno en el carbono alfa. Si no, no se da. Esto es un condicionante también de cuándo pueden reaccionar o qué sustratos. La reacción nosotros no le vamos a prestar mayor atención a la formación de enaminas, sin embargo, la formación de enaminas tiene mucha utilidad como método sintético. Debido a que se reestructuraron los programas de las asignaturas, la parte de síntesis nosotros la vemos, pero la vemos como muy básica. Esto se veía antes, pero al que le interese puede ver la síntesis de enaminas, que también se llama síntesis de Stork. Más adelante, si les interesa, lo pueden ver. Vamos a ver, creo que vamos a llegar hasta acá hoy, no mucho más, a la adición de hidrógeno y de hidruros a carbonos carbonílicos, que nos permite la reducción a alcoholes. La hidrogenación catalítica, es decir, cuando usamos hidrógeno gas, es un método obviamente heterogéneo, que requiere de un catalizador o de una superficie a donde el hidrógeno se adsorba o absorba, depende si se produce de manera química o física, para que pueda reaccionar con un compuesto carbonílico, como lo vemos acá, liberándose digamos, lo que va a haber es como una coordinación a partir del enlace pi con este hidrógeno que se encuentra sobre la superficie del metal, de manera que entonces sí se genere este carbono electrófilo para que lo ataque un hidruro. Fíjense que acá no hay mucha explicación, porque son reacciones que nosotros no vamos a ver con detalle, pero es parecido a lo que ustedes vieron de reducción de alquenos sobre catalizadores metálicos, es muy parecido. Entonces, por un lado, acá, si quieren, se mueve el par de electrones hacia el oxígeno, que coordina con uno de los hidrógenos, mientras que el otro se despega de la superficie metálica como hidruro. En general, las reducciones con hidrógeno y catalizador hay que estudiar muy específicamente cada catalizador, porque no hay catalizadores universales para los distintos sustratos, justamente porque hay una característica de la superficie del catalizador que está en relación con el sustrato que estamos estudiando, que estamos usando. Entonces, la única particularidad
es que esto se da todo como en un único paso. Una vez que se produce la absorción o absorción del hidrógeno sobre la superficie del catalizador, ahí todo se produce en un único paso. En general, lo que se usan más son los hidruros de litio y aluminio y el borhidruro de sodio, y hay otros hidruros como el hidruro de sodio así solito, ya los vamos a ver en una tabla, que nos permiten trabajar en solución, es decir, en condiciones homogéneas, no heterogéneas. Estos son agentes extremadamente útiles. Como pueden ver, esta es una reacción general, ya vamos a ver el mecanismo, pero el hidruro es un nucleófilo fuerte que ataca directamente al compuesto carbonílico pasando por un intermediario tetraédrico con carga negativa, y luego se cambia el medio para protonar el alcoxido intermediario. Los hidruros en general son muy reactivos frente a electrófilos, pero la reactividad va a depender de la diferencia de electronegatividad entre el metal que conforma el hidruro y el hidrógeno. Claro, y eso como antes, perdón que te interrumpa, te permite la selectividad, ¿no? Y reduce todo por igual. No, justamente lo que vos vas a ver acá es un poco que aquellos que tienen muy poca diferencia de electronegatividad, igual tienen, tampoco de nuevo podemos generalizar porque lo analizamos el par, ¿no? El sustrato y el hidruro. Pero básicamente lo que vamos a ir viendo, que a medida que tenemos mayor diferencia de electronegatividad, como vemos acá, bueno, vamos a verlo al revés, cuando tenemos menor diferencia lo que tenemos es una menor reactividad. Entonces, aquel que es menos reactivo lo que necesita es tener un centro electrófilo muy fuerte, como lo vimos para los nucleófilos fuertes y los nucleófilos débiles. Esto es lo mismo, los hidruros que son muy reactivos van a reaccionar con el centro electrófilo que encuentren, por lo tanto son menos selectivos. Y en este caso, lo que vamos a ver, por ejemplo, vuelvo un momentito para atrás, es que el hidruro de litio y aluminio es mucho menos selectivo que el borhidruro de sodio. Y tiene que ver con esta diferencia. Entonces, un hidruro de litio y aluminio va a reaccionar con compuestos carbonílicos, es decir, aldehídos y cetonas, pero también con derivados de ácido, por ejemplo, ésteres, que fue la reacción que partimos hoy cuando vimos, ejemplificamos el uso de grupos protectores. Si yo quisiera reducir solamente el carbonilo, pero no el derivado de ácido, usaría borhidruro de sodio sin necesidad de protección, porque el borhidruro de sodio solo reacciona con compuestos carbonílicos y no con derivados de ácido, justamente por esa diferencia de reactividad que tiene. Es más selectivo que el hidruro de litio y aluminio. Claro, pero si no fuera posible esta, digamos, selectividad, ¿puedes usar el grupo protector que dijiste antes? Claro, porque yo lo que digo es, bueno, ¿sabes qué? Justo no tengo borhidruro de sodio, pero tengo de litio y aluminio. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, si tengo lo suficiente para protegerlo, lo protejo. Pero acá de nuevo es cuando yo les digo lo de la lógica de la síntesis. Si yo pudiera disponer de un gran pañol lleno de reactivos, si yo tengo todos estos reductores que vemos acá en esta tabla, yo podría trabajar con mucha mayor selectividad. Cuando no puedo, como ven acá, estos son, este es el hidruro de aluminio, bueno, acá justo no están los mezclados, pero el hidruro de litio y aluminio es mucho menos selectivo, es muy reactivo y va de cabeza a reaccionar frente a lo que encuentra suficientemente electrófilo. Yo acá les muestro si bien no es el mecanismo completo para que después ustedes lo traten de hacer, les muestro cómo funciona en este caso el hidruro de litio y aluminio. Fíjense que la reactividad o la gran reactividad que tiene este hidruro no es solamente respecto de los compuestos carbonílicos, reacciona con la humedad, reacciona con oxidantes. Si bien no reduce a los dobles enlaces carbono-carbono, reducen
unos cuantos otros grupos funcionales, por lo tanto debemos ser muy cautos cuando lo usamos, ver qué otro grupo funcional hay presente. Y también para conservarlo. Al ser tan reactivo, lo podemos realmente perder muy rápidamente si no lo guardamos en las condiciones que indica el fabricante o el proveedor. Acá tenemos el hidruro de litio de aluminio reaccionando con el formaldehído o metanal. Fíjense que acá el hidruro de litio de aluminio tiene 4 hidruros, por lo tanto cada uno de estos hidruros va a reaccionar con una molécula o mol del compuesto carbonílico, en este caso el formaldehído. Por lo tanto, les convido a que intenten hacer el mecanismo, siempre la adición es lo mismo, pasa por un intermediario, y entonces acá lo que tenemos es la adición al carbono carbonílico, que va a quedar coordinada en el aluminio, y luego con tratamiento ácido se liberan las 4 moléculas de alcohol que le dieron origen a partir del, en este caso del formaldehído. Tengo 4 de formaldehído, me dan 4 moles o moléculas de metanol. Tenemos otros, como les dije, está el borhidruro de sodio, y después tenemos otras que son mucho más específicos, otros hidruros, que ustedes seguramente lo vieron o lo habrán visto en Orgánica 1, que lo ven como Dival o Dival H. Dival viene de las siglas de isobutil aluminium hydride, o hydride, mejor dicho, pero yo lo que les propongo es que siempre escriban la fórmula, porque esto acá, lo que ustedes al escribir la fórmula entienden lo que están escribiendo y lo que está funcionando como hidruro. ¿Cuál es la ventaja de este hidruro o la desventaja? Que se hace extremadamente selectivo, pero no tanto por la diferencia de electronegatividad, sino que es un hidruro que va a ser selectivo por el impedimento estérico que tiene. Va a ser un hidruro que puede actuar tal vez en algunos casos como base y no tanto como nucleófilo. ¿Por qué? Porque todo esto le impide meterse adentro de un carbonilo. Entonces esto lo vamos a ver muchas veces actuando más como una base que como un nucleófilo. Acuérdense, y de paso aprovechamos para repasar, que no todos no van de la mano, por así decirlo, la nucleofilicidad con la basicidad. Y la basicidad es un concepto termodinámico, la nucleofilicidad es un concepto cinético. Acá tenemos otro que es el terbutóxido, el terbutóxido de litio y aluminio, donde obviamente estamos planteando lo mismo. Primero que acá tengo menos hidruro libre, tengo uno solito, y si yo logro meter este gordo adentro de un carbonilo, ese carbonilo tiene que ser, por ejemplo, un formaldehído, porque si no, la verdad se hace muy difícil por el impedimento estérico que tenga. Entonces, estos, si bien son hidruros, es más comúnmente verlos o utilizarlos como bases, no tanto como nucleófilos por este impedimento que tienen. Dentro de las reacciones de los compuestos carbonílicos, acá hemos visto la reducción utilizando hidruros o hidrógeno, pero también hay otras que también seguramente la vieron en Orgánica 1, que se llaman desoxigenación. ¿Por qué? Porque lo que estamos reduciendo ahora es el compuesto carbonílico, pero no alcohol, sino en lugar de que haya un carbonilo, en este lugar va a aparecer un metileno, que es lo que vemos acá. Y de nuevo hay más de una propuesta, hay muchas. Normalmente se proponen dos, una es en medio ácido y otra es en medio básico, que dan lo mismo. En medio ácido es una reacción en fase heterogénea,
¿Por qué? Porque hay una amalgama de zinc, es decir, la reacción se produce sobre la superficie del metal. Mientras que si trabajamos en medio básico, la reacción es una reacción en fase homogénea. Cada uno decidirá en el laboratorio cómo lo hace según los requerimientos que tengan el compuesto carbonílico que está usando. Nosotros en el papel podemos proponer cualquiera de las dos. Entonces, la reducción en medio ácido sobre amalgama de zinc se llama reducción de Clemmensen, mientras que la reducción en medio básico se llama reducción de Wolff-Kishner y tiene la particularidad de que parte de la adición de un derivado de amoníaco al compuesto carbonílico, que ya lo vimos, esto es hidracina, para dar una hidrazona, y luego esa hidrazona se trata con hidróxido y calor. Vamos a ver rápidamente el mecanismo de la reducción de Clemmensen, más que nada por el interés de ver cómo funciona un mecanismo en fase heterogénea. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una acetona, en este caso una acetona aromática, se trabaja, como dije, en medio ácido, por lo tanto el carbonilo se va a protonar, y esa protonación que va a generar, acuérdense, esta estructura donde el carbono queda con carga positiva, va a servir para que se coordine, y esta coordinación es un enlace casi covalente con el zinc, es decir, esto ocurre siempre en la superficie del metal. De nuevo, entonces, esto, acuérdense que lo podemos tener, el ácido que estemos usando en general es ácido clorhídrico, por lo tanto vamos a encontrar el contraión acá. El oxidrilo se va a protonar, al tiempo que el cloruro va a compensar la carga que quedó. Acuérdense que el zinc, cuando se combina, puede quedarme con +2, en este caso me quedo con +1 porque está uno combinado. Entonces se forma un oxidrilo, que es un buen grupo se forma agua, que es un buen grupo saliente, y se produce esa salida del agua, generando un nuevo, fíjense de nuevo, me queda el carbono deficiente. Entonces, en este paso, lo que va a ocurrir es que va a aparecer, estamos en la superficie del metal, el cloruro se combina con el metal, y el zinc, que queda con un par de electrones, lo que va a hacer es compensar esta carga del carbono que quedó deficiente, dejando un zinc con carga positiva y el carbono ahora queda con carga negativa. Sigue habiendo ácido en el medio, y por lo tanto el protón lo que hace es reaccionar con este carbanión, y una vez que se da ese fíjense que acá se adicionó el primer hidrógeno, lo que ocurre es que se repite el paso anterior. De nuevo, el cloruro se combina con el zinc, se pierde cloruro de zinc, queda el par de electrones sobre el carbono, y el carbono, que ahora es un carbanión, se combina con el protón y entra el segundo hidrógeno. Lo que vamos viendo es que en el medio de la reacción se va enriqueciendo en zinc +2, es decir, va gastando el metal, y la reacción lo que va indicando es que el oxonio que se forma se va absorbiendo sobre el metal. Entonces, el zinc lo que está haciendo es actuar como un nucleófilo, y como ven, en el medio se va a formar un anión, es decir, este paso que nosotros escribimos de esta manera casi no existe la formación de este anión, porque en medio ácido inmediatamente se compensa con el protón, y por eso esta reacción procede. Es bastante difícil encontrar un mecanismo, nadie se los va a preguntar, pero sí es interesante que ustedes entiendan que hay cosas que no siempre pasan en solución, sino que puede darse en una superficie metálica. Fíjense que esto lo que me va a ir dando entonces es una solución rica en zinc +2 y en el alcano correspondiente. ¿Qué utilidad tiene? Ustedes ya lo vieron en Orgánica 1.
Si ustedes obtienen, por ejemplo, una cetona aromática por la síntesis de Friedrich-Crafts, y pueden reducir ese carbonilo a metileno. ¿Cuál es la ventaja? Que la acilación de Friedrich-Crafts no tiene polisustitución como sí lo tiene la alquilación de Friedrich-Crafts. Ahora eso lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos los métodos de obtención de aldehídos y cetonas, y entre ellos van a encontrar la acilación de Friedrich-Crafts como método de obtención de cetonas aromáticas. Acá tenemos un ejemplo, el resorcinol. Acá lo que estoy haciendo es una síntesis de Friedrich-Crafts, una acilación, donde estos dos grupos lo que van a hacer es favorecer, porque son grupos activantes para la sustitución aromática electrofílica, y va a quedarme la cetona derivada derivado alquílico y no el acílico. Me puedo quedar con el acílico. Esto no quiere decir que necesariamente siempre tenga que reducir el grupo carbonilo, pero si yo hiciera una alquilación sobre este anillo aromático tan altamente activado para la sustitución aromática electrofílica, probablemente tenga más de un producto, no solamente el producto que está doblemente activado por efectos de estos dos, sino algunos más alrededor del anillo. La reacción de Wolff-Kishner, como yo les dije, parte de la formación de este derivado, que nosotros ya lo vimos, que es un derivado de los compuestos carbonílicos. Acá yo ya lo tengo planteado desde la imina, y entonces en este caso, cuando se hace con hidracina, no puedo usar cualquier derivado, pero quiero decir que partimos de la imina, que se forma a partir de la hidracina, que es la hidrazona, y en medio básico, lo que hace el medio es abstraer un hidrógeno que no parecería tener características ácidas, sino que lo que ocurre es que el intermediario que se forma, que es este anión, es decir, el nitrógeno puede soportar carga negativa, pero además lo puede estabilizar por una estructura de resonancia donde se genera un doble enlace nitrógeno-nitrógeno y queda un carbono con carga negativa. Es decir, de las dos estructuras, la más estable es esta, porque es la que soporta mejor la carga negativa, pero en presencia de agua, porque tenemos el hidróxido siempre en solución acuosa, lo que nos va a dar es que se protone el intermediario más estable. Si puede protonarse acá o puede protonarse acá. Como vemos, se produce la protonación en el nitrógeno, en el carbono, y luego, con suficiente medio alcalino, lo que va a ocurrir es la abstracción del nitrógeno de nuevo puede soportar carga. Es decir, ya teníamos un doble enlace nitrógeno-nitrógeno, y ahora la forma de soportar esa carga es que se produzca un triple enlace nitrógeno-nitrógeno, y de nuevo con la estabilización de una carga negativa sobre este carbono. Cuando se forma este triple enlace nitrógeno-nitrógeno, lo que estamos generando es un buen grupo saliente. Ese grupo saliente va a ser una molécula estable de nitrógeno que va a dejar este carbanión libre para que vuelva a reaccionar con el agua y entre el segundo hidrógeno. Y así finalmente tenemos el alcano más la formación de nitrógeno, que no lo pusimos, pero acá tenemos nitrógeno volátil, que hace que estos equilibrios se desplacen hacia la formación favorable del alcano correspondiente. Mejor dicho, del reemplazo del compuesto carbonílico por un metileno. Acá podemos verlo en la reducción de la propiofenona, se hace en medio de hidracina y en medio básico, y lo que se obtiene, fíjense que es un altísimo rendimiento del producto de reducción, y acá claramente ven la aparición de la molécula de nitrógeno. También se forma agua, porque lo venimos viendo que se forma agua, pero lo importante
es que cuando tenemos la formación de una molécula neutra y gaseosa, esta deja el medio de reacción y por el principio de Le Chatelier favorece el equilibrio hacia la formación de los productos. Creo que nos queda un ratito más. Sí. Vamos a ver una reacción, por lo menos hoy, que es de oxidación, porque como saben las aldehídos y cetonas están en el medio. Entonces vamos a ver la reacción que pueden tener los aldehídos y cetonas frente a un mismo reactivo oxidante. No van a dar el mismo producto, ¿sí? Justamente la diferencia está determinada por la presencia de este hidrógeno que no está en las cetonas. Eso es lo que los diferencia. Entonces, la presencia de este hidrógeno en los aldehídos hace que sean fácilmente oxidables, van a pasar a su estado de oxidación superior, que es un ácido carboxílico, mientras que una cetona, si trabajamos en condiciones oxidantes suaves y sin temperatura, no va a dar reacción, pero si calentamos va a dar una reacción enérgica con ruptura de enlace carbono-carbono. Es decir, en ese caso no nos va a dar lo mismo que daría un aldehído. Entonces, no me voy a adelantar, sino que vamos a ver la reacción en general. Esto ustedes ya lo vieron, y si no, lo vamos a repasar la próxima clase cuando veamos los métodos de obtención de aldehídos. Pero recuerden que cuando ustedes oxidan un alcohol, la oxidación del alcohol puede ser detenida en el aldehído como no. En general, si utilizan un oxidante clásico como el permanganato de potasio o el dicromato de potasio, la reacción de oxidación del alcohol no se puede detener en el aldehído, sino que pasa directamente a la formación del ácido carboxílico. Esto tiene que ver porque justamente al ser oxidantes acuosos, cuando se forma el intermediario, que sería el aldehído, se forma el hidrato del aldehído que sigue oxidándose hasta el alcohol, hasta el ácido carboxílico, perdón. La forma de evitar que esta reacción prosiga, pero esto ya es en un método de obtención de aldehído, acá yo quiero que sí, que la reacción proceda, sería utilizar un oxidante que no sea acuoso. De nuevo lo vamos a ver la clase que viene como método de obtención de aldehídos por oxidación de alcoholes. Entonces, en esta reacción, y de nuevo para que repasen lo que vieron en química general, tienen que repasar las reacciones de óxido-reducción, porque esto no es ni más ni menos que una reacción de óxido-reducción, donde lo que tenemos es la oxidación de un aldehído a un ácido carboxílico, y en el caso de usar el dicromato de potasio en medio ácido, la reducción del cromo a cromo más 3. De nuevo, esta es una reacción que nos puede servir si la hacemos en frío para diferenciar entre un aldehído y una cetona. ¿Por qué? Porque el aldehído va a decolorar al permanganato, que es naranja a verde, la lleva al color verde de cromo más 3, indicando que se produjo esta reacción, mientras que una cetona en frío no da reacción, como les dije antes, que hay escisión de enlaces carbono-carbono cuando se hace en calor. Esta reacción también ustedes la pueden hacer en medio básico, usando normalmente en lugar del dicromato lo que usan en medio básico es el permanganato de potasio, que también lo pueden usar en medio ácido. Así que yo les propongo que traten de hacer estas dos hemireacciones y los vemos si quieren en la clase que viene de teoría. El mecanismo de oxidación en medio ácido es simple porque ustedes ya lo conocen, es un mecanismo que pasa por la formación de un éster crómico, al ser en medio ácido se protona el carbonilo y se produce justamente la formación, acá lo que tenemos es la hidratación del carbono carbonílico formando el hidrato gendiol, y con el ácido crómico o el dicromato lo que se forma es un éster crómico
dependiendo de cuál sea el reactivo, este es el ácido crómico, y este éster crómico requiere de la presencia de este hidrógeno. Por eso necesitamos que sea un aldehído para que proceda por esta oxidación. Una acetona no tiene este hidrógeno y por lo tanto no puede ser abstraído en el último paso de oxidación por el agua. Esta eliminación, que es una eliminación de tipo E2, solo se da en los aldehídos, nunca en las cetonas. Así también obtenemos el cromo en un estado de oxidación menor y la formación del ácido carboxílico correspondiente. No me acuerdo. Después mañana les voy a decir cómo quedaría en una acetona, cómo sería la oxidación de una acetona. En realidad la oxidación de una acetona se cinde por este lado y por este lado, y se rompen los enlaces que están alrededor del carbonilo, y se obtienen una mezcla de ácidos, pero en calor. Por lo tanto no es tan interesante. Les voy a mostrar un ejemplo mañana en que sí es interesante y es una forma de obtención o una estrategia sintética. Bueno, chicos, llegamos a finalizar la clase. Ya estamos a tiempo. En este caso vamos a decir, demos gracias a Dios, porque la verdad que fue bastante complicado.